Este proyecto, que es novedoso, tiene en su articulado, y cuando llegue el momento de revisarlo, lo miraremos, unos asuntos que sí deben desde el inicio llamar la atención. Yo he radicado una serie de proposiciones para hacer algunos ajustes, pero voy a referirme solo a los temas generales. Los artículos 7º, 8º, 9º, 11º y 14 del proyecto de ley permiten que el Estado nacional le ceda a las ciudades capitales una serie de funciones, no dice cuáles, y de competencias, en abstracto y de manera general, y por tanto implica, sin ninguna precisión, que el Estado pueda despojarse de esas funciones y de esas obligaciones en cabeza de las ciudades. ¿Cuáles son esas funciones? Las del Estado son múltiples. ¿Acaso el Estado podrá, si se aprueba este proyecto, derivar en las ciudades capitales y deshacerse de su responsabilidad, por ejemplo, sobre la regulación de los servicios públicos o sobre la distribución de energía o sobre la seguridad o sobre el control de la salud pública y la distribución de los recursos de la cápita, o sobre lo que a ustedes se les ocurra? Porque el proyecto, salvo mejor opinión del señor ponente, no dice cuáles son las funciones que se le van a despojar al Estado para entregárselas a las ciudades. A mí me parece que esta cesión de funciones, que establece además que se le solicitan al presidente de manera indeterminada, más allá de la descentralización, puede significar una liberación de controles que termina siendo perniciosa y una entrega de posibilidades menos reguladas en cabeza de los alcaldes. Pienso que el proyecto tiene ese riesgo por la imprecisión, además de otros que tienen que ver con ajustes a su definición de lo que tiene que ver con instrumentos de discriminación positiva, que deben llamarse, a nuestro juicio, medidas de acción afirmativa. Todo instrumento de discriminación es un acto arbitrario que no puede consignarse en la ley. El artículo 4, además, dice que esta asignación y distribución será reglamentada por la Comisión de Coordinación y Seguimiento del que trata el artículo 7º. Esa comisión, que es un organismo exótico, novedoso, ¿qué tipo de regulación tendría? Y hay, por supuesto, una gran preocupación sobre la constitucionalidad de este asunto. Por ejemplo, el artículo 356 de la Constitución determina que la ley a iniciativa del gobierno, y se refiere al gobierno nacional, fijará los servicios a cargo de la nación y de los departamentos, distritos y municipios. ¿Puede despojarse de esa responsabilidad del Estado por medio de este proyecto de ley? El artículo 356. Entonces, el proyecto dice en su exposición de motivos, con toda claridad, pero con toda imprecisión, que este instrumento permite aportar para que la oferta de bienes y servicios públicos para sus habitantes sea más eficiente y eficaz. Es decir, estamos despojando al Estado de su responsabilidad y de sus posibilidades de control, incluyendo las funciones de todas las superintendencias, senador Guevara, de su obligación de velar en materia tan prioritaria como los servicios públicos, para que los acuerdos, entre comillas, terminen haciéndose entre alcaldes y operadores privados en largas concesiones de energía eléctrica,
como acaba de ocurrir, por ejemplo, en Electricaribe, o de acueducto o de alumbrado público, y repito, inclusive de salud pública. Esta es una reforma de fondo que despoja al Estado de responsabilidades y de instrumentos para entregárselas a las ciudades. A lo mejor si tuviéramos un esquema de ordenamiento territorial distinto, federal o de autonomías territoriales. En el año 2000 publiqué yo un libro que se llamó La Hora de la Autonomía. Me hizo el honor, senador Velasco, de hacer el prólogo el exministro Rafael Pardo Rueda. Y las vacas pastan en las regiones y las ordeñan en Bogotá. ¿Se acuerda bien el senador Velasco de la premisa que agité yo hace ya 20 años? No puede uno sino sentirse viejo cuando ha escrito un libro hace 20 años sobre estos mismos temas. La ciudad-región, la autonomía territorial, la descentralización, la federalización, esa deuda que tenemos con la Constitución del 91, deuda mal saldada con una ley de ordenamiento territorial que, como las de Lampedusa, cambió todo para no cambiar nada. Pero la preocupación es la misma. No tenemos hoy un ordenamiento territorial que garantice que terminen haciendo negocios con los servicios públicos, en detrimento del control que la Constitución le entrega al Estado central. Entonces, dicho que nos sentimos viejos, después de 20 años nos sentimos jóvenes cuando se posesiona en los Estados Unidos Joe Biden a los 78 años. De manera que digamos, senador Barón, que estamos en la mitad del camino. Usted es un muchacho que está por empezar su vida en el Ejecutivo y el senador Amin, presidente, pues es un niño. Que le quedan 30 años de ejercicio público todavía, 30 años de gavirismo por delante. Entonces, no, las instituciones está bien y hay líderes que se convierten ellos mismos en instituciones que caminan. Yo creo, volviendo al proyecto, y termino con esto, señor presidente, que este proyecto amerita escuchar a quienes deben dar su opinión directa ante la comisión. Yo le propondría al señor coordinador ponente que tuviéramos una audiencia pública, un foro en que escuchemos al director nacional de planeación, que escucháramos también a la presidenta de Asocapitales, que escucháramos a algunos alcaldes representativos, que escucháramos al superintendente o superintendenta, no sé quién es, de servicios públicos, de salud, mujer, superintendenta, para que nos expliquen de qué manera el recorte de sus funciones de control puede o no terminar flexibilizando esos controles y permitiendo que se hagan de manera menos segura negocios con los servicios públicos, que terminan costando mucho y ofreciéndole poco a los colombianos, con unas calidades desastrosas, como tanto ha sufrido el pueblo caribe, pero también muchas zonas de nuestro Pacífico, senador Velasco, y de las ciudades capitales que terminan con esa dificultad. Hoy la salud pública, que si este proyecto se refiere, y vuelvo a leer, a la oferta de bienes y servicios públicos, pues la salud pública es, por supuesto, quizá el más importante, el que intermedia entre la vida y la muerte. Puede suponerse con la imprecisión del proyecto que el Estado Nacional ceda todas sus funciones de administración y control en el sistema de salud pública colombiana, incluyendo las funciones de la superintendencia o la determinación del precio de la cápita o la relación del Estado central con las EPS que se niegan a desaparecer. Podemos pensar que exista esa flexibilidad en un tema tan sensible como la educación pública, por ejemplo, que siendo nacional podría el Estado deshacerse de su responsabilidad, porque es un servicio público, y entregarle esa tarea
con una última cosa aún más preocupante. El proyecto autoriza, y eso se me antoja absolutamente inconstitucional, que pudiera metérsele la mano al Sistema General de Participaciones y redistribuirlo a juicio de los alcaldes en otros servicios públicos. Podrían quitarle a la educación pública para dársela, qué sé yo, a la electrificación, al alumbrado navideño. La imprecisión del proyecto permite, yo sé que nada de eso está en mente de los autores, pero el proyecto requiere precisar cuáles, de qué manera, cuándo y por qué resulta útil para los ciudadanos la liberación de esos controles y la facilitación de esos negocios. Entonces yo propondría que escucháramos a esas personas, y voy a radicar una proposición antes de discutirlas que he radicado sobre el articulado, porque a lo mejor después de escuchar a la presidenta de Socapitales y al director nacional de planeación vamos a poder absolver muchas inquietudes y vamos a estar más tranquilos en el trámite del proyecto. Esa es mi sugerencia, que no avancemos hasta escuchar por lo menos a estos dos altos dignatarios y también a los superintendentes que tienen que ver con esa provisión de servicios públicos esenciales para los colombianos. Quedo a discreción del señor coordinador ponente a ver si le parece mi iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.